Dice así, Lucas capítulo 24, versículos 45 hacia el 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Puede tomar su asiento y vamos a estar meditando un poco en la palabra del Señor. Quiero que ponga atención, hermano, hermana, porque lo que acabamos de leer es algo muy especial para la iglesia cristiana. Lo que acabamos de leer es algo muy especial para la iglesia que fundó Cristo Jesús. Ahí podemos ver nosotros algo muy especial, que en el verso 45 dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esa es una necesidad en la iglesia cristiana. No es solamente leer la Biblia, no es solamente recitar la Biblia aún de memoria. Es necesario tener la revelación del Espíritu Santo para que la palabra de Dios se sienta, para que la palabra de Dios impacte allá dentro del corazón de la persona. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros nos acercamos a un lugar para escuchar la palabra de Dios, vengamos con disposición de corazón para poder recibir la palabra de Dios. Déjenme decirles, yo me siento honrado de predicar la palabra de Dios en El Salvador, porque en El Salvador, mi hermano, mi hermana, el que se acerca a Dios, el que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, esa persona se acerca con reverencia, se acerca con temor de Dios. Aquí puedo ver yo a las personas aún adolescentes. Aquí tengo a una niña adolescente y se puede ver claramente que la mamá es seria en las cosas del Señor, y se ve que la criatura también es seria en las cosas del Señor. Así vemos a muchas familias. Hace unos días conocí a una familia de allá de Lourdes, vinieron a visitarnos, estuvieron con nosotros, 4 o 5 hijos, una jovencita de 18 años y unos niñitos pequeñitos, pero todos bien ordenaditos ahí, escuchando lo que estábamos hablando. Y eso es, hermanos, buen material para que el Espíritu Santo haga la obra. Algo grande va a estar sucediendo aquí en San Salvador, en la iglesia del cuerpo de Cristo. Aquí donde estamos vamos a estar teniendo experiencias gloriosas. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estamos mirando aquí que era necesario que se les abriera el entendimiento. Era necesario que se les revelara la palabra de Dios. Y una vez más le digo, vamos a poner atención y le vamos a pedir al Señor que primeramente los que prediquemos la palabra de Dios lo hagamos por la influencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo a través de nosotros el que llegue a su espíritu allá adentro y usted siente el impacto del poder de Dios y haya una reacción en usted, y que en ese instante usted sienta la bendición y que después día a día usted sienta el crecimiento, porque es el Espíritu Santo el que le da crecimiento al hijo, a la hija de Dios.
Así es que por esa razón vamos a esperar una bendición grande de parte de Dios. Solamente quiero citarles el verso 49. Esto es Lucas capítulo 24, versículo 49. Y dice así, hablando el Señor Jesús: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Note esto: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Piense en esto. El Señor Jesús, cuando les dice esto a sus discípulos, ya había resucitado. El Señor Jesús, cuando les dice esto a sus discípulos, ya estaba por alejarse de ellos. El Señor resucitó, ya no iba a estar mucho tiempo con ellos. Y aquí les dice: ustedes ya no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Después, eso lo vamos a ver en otra ocasión, después de que el Señor les habló a sus discípulos ahí, después que les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean tomados por el poder de Dios. Después de eso fue que se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés, hermanos, hermanas, ese día fue por la mañana, como a las 9 de la mañana, y estaban todos como 120 hermanos hablando en otras lenguas, teniendo una experiencia con el mismo Dios de los cielos. Y la palabra de Dios dice que había miles de judíos alrededor de los hermanos. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. La Biblia dice que estaban en el lugar que era el aposento alto. Debe de ser un lugar muy grande, porque ahí es donde habitaban los discípulos del Señor, los 12. Pero después que el Señor les habló en lo que acabamos de leer, se van como 108 personas más, de manera que ya eran como 120 sobre los cuales se manifestó el Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces ellos están esperando la manifestación del Espíritu Santo, y ahí se manifiesta algo que hacía muchos años había hablado Dios mismo a través del profeta Joel. En el capítulo 2, versículo 28 en adelante, la Biblia dice que Dios en el Antiguo Testamento, a través del profeta Joel, le dijo al pueblo de Israel: vienen los días cuando enviaré el Espíritu Santo, cuando derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces piense en esto. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, porque Él ya se iba a ir a su gloria, ya no podía estar con ellos, ya había andado con ellos, ya había ido a la cruz, ya había resucitado, ya no era necesario que estuviera con nosotros acá. Así es que iba a tener que irse a su gloria. Y les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Fíjese bien, eso les está diciendo el Señor a sus discípulos después de resucitado. Al decirles: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, que Pedro dice: estos están recibiendo el Espíritu Santo que Dios prometió a través del profeta Joel. Piensen esto: cuando viene la bendición sobre aquellos como 120, la palabra de Dios dice que había muchos judíos ahí celosos, disgustados con los cristianos, porque no eran bien vistos por los judíos, de tal manera que cuando los vieron hablar en otras lenguas, se burlaban de ellos y decían: estos están borrachos, estos están bolos, dicen ustedes acá, estos están bajo los efectos del licor. Ahí es donde dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo puso de pie al apóstol Pedro y dijo: estos no están borrachos,
estos no están ebrios, estos no están bolos. Si es que Pedro hubiera sido salvadoreño, hubiera dicho, ¿así dicen ustedes acá, bolos? Bueno, si hubiera sido salvadoreño, hubiera dicho, estos no están bolos, estos están siendo saturados por el poder de lo alto, porque eso había dicho el Señor Jesús. Entonces grábese esto, lo que acabamos de leer, eso lo dijo el Señor después de resucitado. Se los dijo a sus discípulos y les dijo, no se muevan de Jerusalén. En otras palabras, si ustedes se van de Jerusalén, no van a ser verdaderos cristianos. Tienen que esperar en Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes el poder de lo alto. Piensen esto, grábese esto. El Señor les está diciendo, no se muevan de Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes el poder de Dios. Pero a la vez les está revelando que hacía muchos años Dios había profetizado que eso iba a suceder. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, no se muevan de Jerusalén, porque ustedes van a tener el privilegio que sobre ustedes se cumpla lo que hace tiempo Dios dijo por medio del profeta Joel. Mire lo que es esto. Esto no era algo común, piense en ello. Hacía muchos años Dios se había manifestado a través de Abraham. Hacía muchos años Dios se había manifestado a través de Elías. Hacía muchos años Dios se había manifestado a través de Noé y de todos los patriarcas y los profetas. Pero ahora llegaba el tiempo que no solamente sobre uno aquí y otro por allá, como a 50 horas de camino, se iba a manifestar el poder de Dios. Llegaba el tiempo, llegaba el momento cuando el Dios de los cielos se iba a manifestar sobre todos aquellos que creyéramos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso en esta noche tenemos la oportunidad de tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Ha oído usted hablar acerca del Espíritu Santo? Posiblemente usted ha hablado en otras lenguas, posiblemente ha visto a alguien hablar en otras lenguas. Déjeme decirle que en muchas ocasiones, en muchos lugares, a través de diferentes profetas, Dios habló acerca de esa bendición. Y le voy a leer una escritura en el libro del profeta Isaías para que usted se goce de lo que Dios iba a estar haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a invitar que en estos momentos abra su Biblia conmigo en Isaías 44. Isaías 44. Queremos saludar a todos los hermanos salvadoreños que nos están escuchando a través de la radio 990 AM. En estos momentos estamos en vivo y estamos aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo de la ciudad de San Salvador. Es el primer día y nos estamos gozando en este lugar. Gloria a Dios. También estamos saliendo a través de un canal de televisión allá en Estados Unidos también. Gloria a Dios. ¿Ya tenemos la escritura? ¿Ya tenemos la escritura? Hábleme, no lo oigo. ¿Ya tenemos la escritura? Una vez más, ¿ya tenemos la escritura? Ya se oyó mejor, así me gusta. Vamos a empezar con ese ánimo, con esa motivación. Mire lo que dice ahí. Mire, Isaías 44 versículos 3 y 4. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Yo derramaré corrientes sobre la tierra seca. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Está hablando del Espíritu cuando viniera a la vida del hombre y de la mujer. Yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Dios compara la venida del Espíritu Santo a la vida del hombre como que el hombre es como tierra seca.
como tierra reseca, y que de pronto empieza una corriente a llenar todo aquel valle y comienza a penetrarse. Yo no sé si ha visto usted la tierra seca cuando uno le pone agua. Esa tierra parece que despidiera humo. Esa tierra hace burbujas porque se está hundiendo y dura un tiempo en hundirse hasta que va quedando completamente saciada. Y a los días usted empieza a ver la planta, usted empieza a ver las flores, empieza a ver aquello hermoso, mariposas por donde quiera, pajaritos por donde quiera, animalitos por donde quiera. Es la vida de Dios. Ahora déjeme decirle, estamos en el tiempo del Espíritu. Usted, hermano, hermana, que ha tenido la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo no es para tenerla una vez en la vida. La experiencia del Espíritu Santo es para tenerla desde el día que la tiene hasta el día que Cristo viene, y de aquí nos vamos a estar con el Señor en gloria por toda la eternidad. Pero la presencia del Espíritu Santo le da a usted la vida, le da la alegría, le da el regocijo. Hay algo especial delante del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Recuerde, esto que acabo de leerle de Isaías, esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, ponga atención. Nuestra vida no tiene que ser la misma, no debe ser la misma. Para comenzar, Cristo dijo, hermanos, que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Allá dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior se moverán ríos de agua viva. El agua viva, el agua que nace como una fuente que brota y que no se termina, una fuente que se está moviendo constantemente allá en el ser interior del hombre. Ojalá que me entienda y ojalá que tengamos esa experiencia. Pero recuerde esto, ponga mucha atención aquí. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo viniendo a la vida del hombre. Una vez más, Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. Yo derramaré, está hablando Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, aproximadamente 700 años de cuando vino el Pentecostés, 700 años atrás, dice Dios, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ahí declara, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Para que te animes, hermano y hermana salvadoreño, escúchame bien. Esto que Dios le está hablando a Isaías era para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Lo que dijo Dios allá en Joel 2:28 acerca de la promesa del Espíritu Santo, se lo estaba diciendo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero como el Señor Jesús vino y el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, no lo quiso recibir, entonces el Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 10, dijo, ya que el pueblo de Israel no me quiere recibir, yo también tengo otro rebaño, y este rebaño se va a quedar pendiente, y me voy por los salvadoreños, voy a ir por los salvadoreños y les voy a quitar esa sequedad espiritual, voy a derramar mi espíritu sobre ellos y van a tener el gozo, van a tener la alegría, van a tener el regocijo, van a sentirse diferente, y no solamente ellos, también su descendencia recibirá esa bendición. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Bendito el nombre poderoso del Señor. A mí me gusta leer en otras Biblias, es decir, no solamente en la Reina Valera, porque hay otras Biblias que tienen un lenguaje que uno entiende mejor. Y les voy a leer lo que dice otra Biblia y le va a entender usted todavía mejor. Dice así la Biblia, traducción en lenguaje actual. Isaías 43, verso 3,
en la Biblia traducción el lenguaje actual, dice: yo haré que corra agua en el desierto. Note esto, dijo Dios hablando del derramamiento del Espíritu Santo: yo haré que corra agua en el desierto. Hermanos, los desiertos son horribles. Si tú no sabes lo que es un desierto, es horrible. Yo he estado en ciudades que están en los desiertos, he ido a predicar allá. Había un hermano que vivía en una ciudad en el desierto y me invitó a hacerle una campaña. Y vi yo aquellos árboles que estaban tan necesitados de agua. Y dije yo: ahí está la manguera, voy a ponerle agua a estos arbolitos, porque aquí el calor está terrible. Me traje la manguera, le abría la manguera y puse la manguera ahí. Hermanos, si yo esperaba que se hiciera un charquito de agua ahí, que se empapara ahí, nada. Parecía que se estaba hundiendo toda el agua, no se quedaba nada ahí. Y le digo: hermano, que esto no termina de llenarse y subir el agua. No, ahí usted puede dejar la manguera día y noche y usted no ve que se llene ahí, que se empape. Así son los desiertos. Pero mira qué preciosa es la palabra de Dios. Tu alma, mi alma, estaba como un desierto. Y dice Dios: yo voy a hacer que ese desierto, que ese corazón desierto, reseco, le llegue el agua de la vida, le llegue la bendición de Dios, para que esa vida produzca, para que esa vida fructifique. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira lo que dice aquí, Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. En la Biblia traducción el lenguaje actual, si puedes ver, ya le entendemos de otra manera. Dice: yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. Y mire lo que dice ahí. En la otra Biblia decía: y tus renuevos. Aquí dice: y a tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Qué precioso. No solamente somos nosotros, hermanos. Por eso hay muchos cristianos que pierden su tiempo. Hay muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios y se están entreteniendo en la iglesia. No buscan a Dios con todo su corazón. Están perdiendo su tiempo y no se dan cuenta que están condenando a sus hijos y a sus nietos y a toda su descendencia para vivir en una vida de angustia espiritual. Por eso usted y yo lo primero que tenemos que hacer, abrir nuestro corazón a Dios, para que nosotros sintamos la gloria de Dios en nosotros, y que de ahí en adelante nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, y hasta que Cristo venga, nuestra descendencia sea como esos campos con muchas flores, con mucho fruto, porque la bendición de Dios está ahí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Solamente le voy a leer una escritura más y luego voy a orar por ustedes. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Hermanos, yo no sé cuántos conocen los sauces. Yo tuve la bendición de crecer en lugares donde había ríos, y había unos árboles que les llaman sauce. Allá en mi tierra le decíamos el sauce llorón, porque son sauces que las ramas cuelgan y pueden llegar hasta el piso, y cuando se mueven con el aire es algo maravilloso, como si una cortina se moviera así. Pero lo más especial es cuando nacen y crecen en la orilla del río. Unas raíces gruesas, enormes, y el río pasa sobre las raíces. Están plantados a la orilla del río. Y
extienden sus ramas hacia el río y cuelgan las ramitas largas y se las lleva la corriente y las suelta y las vuelve a tomar acá, y así están todo el día. Y llamaba mi atención en esta madrugada la palabra de Dios. Dice: yo voy a hacer de tu descendencia que sean como los sauces a la orilla del río, que ya no vuelvan a sufrir mis hijos como sufrí yo. Mire cuántos hermanos dejan que sus hijos hagan lo que quieran, que vivan una vida desenfrenada porque dicen: es que yo pasé situaciones difíciles materialmente, a ellos que no les falte nada porque yo sufrí mucho. No, hermano, aquí lo que debemos asegurar es la herencia espiritual, no tanto la material, sino la espiritual. Yo tanto sufrí, hermanos, de una sequedad espiritual, que cuando yo conocí el evangelio andaba buscando a 3 hombres para matarlos. Fíjese nada más, si Dios no ha tenido misericordia de mí y hubiera encontrado esos hombres, no había seguridad que yo los matara. ¿A poco ellos me mataban a mí? ¿O a poco yo los mataba a los 3 y estuviera en la cárcel por toda una vida? Pero doy gracias a Dios que cuando mi alma estaba más reseca, el Dios de los cielos mandó a un enviado, me trajeron la palabra de Dios y la vida de Dios inundó mi ser. Y no solamente somos nosotros, note esto, no solamente somos nosotros, la vida de Dios viene a nosotros y dice que la vida eterna fluye como una fuente de agua. Mire qué precioso. Yo estaba plantado como un sauce allá en Estados Unidos y un día me dijo el Señor: ve a Guatemala a predicar mi palabra. Y estaba predicando en Guatemala, estuve todo un mes predicando. Yo no conocía la República del Salvador. Estando en Guatemala predicando, primera vez que venía yo a Centroamérica, todo un mes prediqué. El último día de campaña ya me despedí del hermano que me invitó y bueno, le dije: mañana me regreso yo para Estados Unidos. Esa noche me habló Dios y me dijo: quiero que vayas al Salvador. Quiero que pongas un programa de radio en El Salvador. Hace 30 años, 1987, vine por primera vez al Salvador. No solamente la fuente estaba brotando en mí, sino que se empezó a derramar y empezó a llegar a muchos salvadoreños, a muchos guatemaltecos. Ahora la fuente está en ti, hermano. La fuente está en ti, hermana. Déjala que fluya, déjala que se mueva, déjala que llegue a alguien más. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo les voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie. Y les voy a invitar a que quitemos las primeras 2 filas de sillas, porque quiero invitar aquí a alguien que quiera tener una experiencia con el poder de Dios. En esta hora vamos a sentir la presencia de Dios. Déjame decirte que si tú estás enfermo, estás enferma, en esta noche el poder de Dios se va a mover de una manera especial y tú puedes tener una experiencia gloriosa. En esta noche vas a sentir la gloria de Dios. Le voy a pedir que pase acá al frente para que podamos glorificar el nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios que se manifieste con poder en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que en esta noche podamos sentir su presencia. Ya leímos la palabra de Dios que Cristo dijo: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ya nos dimos cuenta que la palabra de Dios dice en Isaías 44 que Dios había prometido bendición a la humanidad y dijo: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Ahí donde está, comience a hablar con Dios. Vamos a darle a Dios unos minutos. El Señor mira nuestra disposición, el Señor mira nuestra entrega, el Señor conoce nuestro corazón y el Señor tiene misericordia de nuestra familia cuando nosotros nos rendimos completamente. Hay algo especial en esta noche, se puede sentir la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esa bendición no solamente es sobre nosotros, sino que también es sobre todo aquel que quiere recibir a Cristo Jesús. Ahí está el poder de Dios. Hay algo hermoso.